Bueno, quería preguntarte un poco. Empieza una nueva fase, nos decías el otro día. Tengo una carpeta grande, por si acaso estamos entre los tres primeros o en la zona intermedia. Vemos esta zona intermedia en la que, por ejemplo, este partido ya parece que ya tiene muchísimo juego, ¿no? Porque llega un Numancia con el que estáis empatados a puntos y habiendo solo 6 partidos, claro, dejar escapar, por ejemplo, este encuentro ya supone un salto importante. Bueno, sí, evidentemente sabemos que ahora pues contabilizan o cuentan los puntos efectuados en el primer tramo de competición. Sabemos que partimos con una desventaja con respecto a los otros dos equipos de nuestro grupo, y a partir de ahí pues también sabemos que es fundamental sumar. Yo creo que ahora en este segundo tramo, si ya en el primero era importante ir sumando semana a semana, y a poder ser de 3 porque hablábamos de que era una competición muy corta, ahora 6 partidos pues todavía más, y aún por encima con déficit de puntos, ¿no? Digamos que vamos con -4 y con -2 a los que ahora mismo pues ocupan los dos primeros puestos. De buenas a primeras o de inicio pues es una desventaja, pero también es cierto que los ánimos están renovados, que somos conscientes de lo que hemos hecho en esta primera fase de la Liga, y lo que queremos evidentemente pues bueno, es este fin de semana empezar sumando de 3 y, ¿por qué no?, pues el sábado a la noche vernos pues en lo más alto de la clasificación y siempre metiendo presión a los que juegan más tarde que nosotros. ¿En la parcela física recuperas alguna de las bajas? Pues no, siguen de baja. Primo, esperemos que la semana que viene pues ya entre en el grupo y ya podamos contar con él, pero de momento nada, seguimos los mismos. Nos decía Soto esta semana, es un hándicap no poder medirnos a los equipos gallegos, que son los que están ahora ahí de primero y segundo, el Depor y el Racing, ¿no? Que tenemos que depender un poco del resto. No sé si tú también lo ves así, aunque bueno, en 6 partidos al final la distancia con el Racing son solo 2 puntos. Sí, bueno, ahora todo lo que sean análisis post primera fase de competición, pues siempre va a haber equipos beneficiados y equipos perjudicados, pero siempre con lo hecho en esa primera fase. Entonces, evidentemente, sabemos que si a lo mejor el modelo de puntuación para esa segunda fase, pues tipo, no sé, en otros deportes, tipo NBA, playoffs y demás, fueran una vez los 3 equipos que quedan, pues cuarto, quinto y sexto, que partieran con los puntos que han conseguido entre ellos, pues seguramente veríamos las cosas de otra manera, porque ahí nos veríamos totalmente beneficiados, pero la realidad es que cuentan pues lo que han hecho en los 18 partidos, y ahí somos nosotros los que vamos por detrás. No tenemos que pensar en lo que pudo haber sido y no fue, tenemos que pensar en lo que queremos que sea, y lo que queremos que sea es comenzar esta segunda fase ganando, volver otra vez a tener buenas sensaciones en cuanto a puntos en casa sobre todo, y bueno, y teniendo claro también cuál es el rival que nos vamos a encontrar este fin de semana, que es todo un Numancia, ¿no? Si ya en nuestro subgrupo hablábamos de que teníamos auténticos equipazos, grandes plantillas, transatlánticos en la categoría, pues ahora no va a ser menos, y para abrir boca este fin de semana toca un Compostela-Numancia que es de palabras mayores. Claro, porque además el Numancia, el paralelismo, ¿no?, que se puede buscar con el D, porque descendían los dos el año pasado, que tenía un proyecto también ambicioso y que tampoco le han acabado de salir las cosas, ¿no? O sea, parece un rival también quizá el más duro que os podía tocar para arrancar la fase. Sí. Lo que pasa es que bueno, nosotros si algo hemos demostrado también a lo largo de esta competición es que cuanto más duro se prevé el rival, pues más motivados estamos, más ilusión tenemos, más duro trabajamos y sobre todo, pues bueno, más humildad, ¿no?, vamos a tener para enfrentarnos a ellos. Sabemos que a priori, por nombre, por trayectoria, por pasado reciente en categoría profesional, pues que el Numancia evidentemente parte con cierta ventaja, pero al final
todo se decanta cuando el árbitro pita, cuando la pelota se pone en movimiento, y ahí nosotros sabemos que tenemos muchos argumentos, que queremos otra vez volver a encontrarnos con nuestra mejor versión, y a partir de ahí, pues bueno, creo que va a ser un partido igualado, creo que va a ser un partido bonito para el espectador, y creo que, bueno, como venimos hablando desde el inicio de temporada, pues que va a ser una jornada más para disfrutar de la categoría. Al final el aliciente que tiene estar en una categoría o en unas categorías o en otras es ese punto de profesionalidad, es ese punto de peso que tienen los equipos a los que te enfrentas, y yo creo que, bueno, insisto, una vez más, ver un cartel anunciando un partido en el Verbo Boquete de San Lázaro para el sábado que ponga Compostela Numancia, creo que es para estar orgulloso, para estar ilusionado y para dejarlo todo en el campo, seas jugador, seas entrenador o seas aficionado. Y ya la última por mi parte, no sé si se cambia un poco el chip de la primera fase a esta, en el sentido de que la primera fase era importante para conseguir el objetivo inicial de la permanencia, segunda de la Federación Española, y ahora es un poco disfrutar en el sentido de sí, queremos estar entre los dos primeros, pero bueno, lo básico lo hemos conseguido. Bueno, sí, evidentemente nuestro objetivo principal ya lo hemos conseguido, pero también decimos que somos un grupo ambicioso, que somos un club ambicioso y que queremos pelear con todos y por todo. Entonces, nosotros lo que hemos hablado esta semana, lo que nos concienciamos y lo que trabajamos a lo largo de la semana es de ser todavía mejor equipo que en la primera fase. Nos vamos a enfrentar a equipos de otro grupo que bueno, pues que no los hemos podido ver en directo, que los desplazamientos son distintos, que los campos son distintos, que el propio contexto de la competición es distinto, y nosotros lo que queremos es medirnos a los mejores, y en este caso pues queremos seguir probándonos a nosotros mismos, queremos seguir mejorándonos a nosotros mismos, y queremos, pues en este segundo tramo de competición, bueno, para nosotros es una prolongación de la primera fase, y queremos seguir creciendo, queremos seguir sumando puntos, y bueno, y como siempre pensando única y exclusivamente en el corto plazo, y el corto plazo es Numancia este sábado, y es que los 3 puntos se queden en San Lázaro, no hay más. Yago, volviendo sobre el tema de las bajas, ¿cómo está Miki? Que la semana pasada estaba un poco renqueante. Bueno, lo hemos tenido que guardar un poquito a lo largo de la semana, cargas de entrenamiento y demás, algún otro compañero también que lleva mucha carga de minutos, pero bueno, ha hecho los entrenamientos, por lo menos esta semana ha participado toda la semana con el grupo, evidentemente quitándole cosas, y somos optimistas. Y bueno, un poco hablas de Numancia, efectivamente, un equipo grande por nombre, por trayectoria, por todo, por historia, pero ¿qué te esperas? ¿Qué rival te esperas este sábado? Bueno, pues me espero un rival que viendo el otro subgrupo, se ha quedado fuera de los 3 primeros, que era su principal objetivo. Un equipo que, si ve su trayectoria, pues no empezaron como ellos quisieran, pero que llevan una segunda vuelta interesante en cuanto a puntos y en cuanto a rendimiento. Un equipo que a nivel individual tiene muy buenos jugadores, que viene con 2 semanas de descanso y con posibilidad de trabajar y de preparar el partido a conciencia, y sin embargo pues nosotros solo tenemos una semana. Pero también es cierto que nosotros seguimos en competición, ¿no? Me espero un rival pues que va a venir a por los 3 puntos, como no puede ser de otra manera, un rival de una entidad enorme y con una calidad individual y grupal pues llamado a estar en otra categoría. ¿Qué destacarías de este Numancia? ¿Cómo Bueno, juega? ¿Cómo sí. los vídeos que viste? Bueno, pues ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué cosas más? Bueno. ¿Qué es lo que más puede hacer daño al Compos? Bueno, un poco lo acabo de decir, no creo que tiene jugadores de medio campo hacia adelante determinantes.
como podréis entender, pues su objetivo era pues estar peleando por volver a segunda división, y eso hace que su potencial tanto de club como económico pues acceda a jugadores con mucha calidad y sobre todo pues de medio campo hacia adelante, ¿no? Jugadores por fuera veloces, con buen uno para uno, jugadores por dentro con capacidad de asociarse y de tener balón. Bueno, es un poco, si ves partidos del otro subgrupo y ves los partidos de Numancia, pues se asemeja un poco a lo que fuimos nosotros en este nuestro subgrupo, en cuanto a llevar la iniciativa, en cuanto a enfrentarse a rivales que lo esperan atrás y que tiene que buscar portería rival pues con posesiones un poquito más largas, pero que también tiene recursos de juego directo y de verticalidad, sobre todo por fuera. Entonces nos esperamos un equipo con varios registros y un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. ¿Estos equipos de tocar, de combinar más, son un equipo que se olvida del balón? ¿Qué es lo que prefieres tú? Bueno, no es lo que prefiera, es que creo que puede manejar los dos registros. Le hemos visto partidos en los que amasaba el balón y se imponía a los rivales gracias a eso, y le hemos visto partidos en los que era más vertical y también sacaba rédito de eso. Al final su entrenador hará un plan de partido, también con lo que haya visto del Compostela, y veremos el fin de semana cuál es su plan A y cuál es su plan B. Nosotros tenemos claro que es en lo que queremos incidir este fin de semana, que es en lo que queremos pues que ese Numancia no sea capaz de hacer, y en contrapartida pues ser capaces de hacer nosotros, que evidentemente pues bueno, como comprenderás, pues no te voy a dar las claves, porque si no su entrenador esta noche sabrá lo que se va a encontrar, pero bueno, digamos que también vamos a tener variantes para poder contrarrestar lo que ellos quieran hacer. Por mucho que se plantee el partido, por mucho que hablemos antes del partido o sea en el campo, hay que enchufarla. Y claro, y si no la enchufamos, por mucho que juguemos, ese es un problema que no hay solución. Bueno, no hay solución, o sí, enchufarla, encontrar ese día que la enchufes, hay que enchufarla, ¿no? Bueno, lo que hay es que analizar las cosas con calma y analizar las cosas con serenidad, y lo digo siempre, no quedarse tanto en lo cuantitativo, que evidentemente es importante, sino en lo cualitativo, y lo llevo diciendo no solo este año, sino años atrás. Somos un equipo que genera muchas ocasiones. Yo estaría preocupado si no las generáramos, si no llegáramos al área rival, si no llegáramos además con tanta claridad. Yo estaría preocupado, y entonces ahí sí que habría que mirar de cambiar cosas. Bendito problema el generar ocasiones. En la jornada 3 de la primera vuelta pues llevábamos, si no me equivoco, 0 goles después de jugar contra Unionistas, contra Deportivo en casa y contra Coruso. Y la siguiente jornada metimos 3 y generábamos también. Justo se juntó con la primera lesión de Primo, ¿no? Y ahí apareció el gol. Al final sabemos los jugadores que tenemos, sabemos que tenemos calidad en ese último tercio de campo, sabemos que además no es cosa de un solo jugador, porque si fuera cosa, si solo llegáramos o solo generáramos ocasiones de gol con un solo jugador, pues sí que podríamos decir o señalar, pero en este caso nosotros somos un equipo que genera con muchos jugadores y de distintas posiciones del campo. Entonces lo único que hay que hacer es seguir insistiendo y intentar, por eso siempre lo decimos, cada semana ser mejor equipo, siempre ir creciendo, y en ser mejor equipo pues viene en si cabe generar más, en intentar estar un poquito más acertado, en intentar que el rival pues la primera que llegue que no te mete gol, bueno, en ciertas cosas. Yo estoy convencido que el gol va a llegar, y además estoy convencido de que si seguimos jugando y haciendo las cosas como las estamos haciendo, vamos a ver partidos en esta segunda fase de más de un gol. Estoy convencido de ello. Mirando la clasificación, que yo estoy un poco de acuerdo contigo,
porque para mí deberían valer los resultados contra los rivales con los que estás, no todos, ¿no? Aunque en este caso beneficiaría al Compostela, pero como si lo perjudicase, yo creo que es más exacto, ¿no? ¿Crees que esta diferencia con el Racing no es tanta, pero con el Deportivo, que ella elimina ya un puesto? Hombre. Son tan poquitas jornadas que 4 puntos. Sí, hombre, a ver, pues el último de este subgrupo, si no me equivoco, tiene 22 puntos, son 7 puntos con el Deportivo. Está complicado. Ves otros grupos, pues mismamente, es que cuando te pones a analizar, bueno, lo que hablábamos las anteriores semanas, ¿no? de la carpeta esa con los partidos de los 3 primeros, los 3 del segundo grupo y demás, cuando analizas la competición de este subgrupo, lo primero que te llama la atención ya es la diferencia que hay entre el primero y no el sexto, sino ya el cuarto, ¿no? Estamos hablando de que esta liga la gana el Burgos con 39 puntos y el que es el último, el sexto en meterse, pues tiene 22, son 17 puntos, y el que queda cuarto es el Numancia, que son 25, son 14 puntos, hay una diferencia brutal. Y sin embargo, en nuestro grupo el primero es el Celta B, empatado con los 2 siguientes, y nosotros somos el sexto y son 5 puntos, y esos 5 puntos aún por encima se hacen efectivos, o se distancia un poco la competición en la penúltima o antepenúltima jornada, cuando el Celta B viene aquí a casa, que los teníamos a un punto. Entonces, habla de la igualdad y del nivel que ya previamente hablábamos de los 2 subgrupos, de los equipos que había en este grupo, de lo que iba a ser conseguir cada punto y el mérito que tendría. Por lo tanto, analizando el otro subgrupo, todavía tengo que repetirlo, ya sé que soy pesado, pero todavía le doy más mérito a todo lo que hemos hecho en este subgrupo, y una vez hecho eso, pues analizas y evidentemente hay una diferencia abismal. Es que en el otro grupo, en los primeros, estamos hablando de que el Burgos le lleva 9 puntos, que son 3 partidos de 6 a Celta B, a Zamora y a Unionistas, que me parece una auténtica barbaridad para estas alturas. Es decir, o hay una hecatombe o el Burgos está jugando playoff a segunda, y como el Burgos en otros grupos. Entonces, bueno, evidentemente el sistema de competición y todo lo que se ha hecho este año pues ha sido por el tema de la pandemia, y hubo que buscar soluciones a este problema, pero sí que es cierto que hay cierto hándicap para enfrentarnos a esta segunda subfase. Pero bueno, vamos con todo, vamos a intentar hacer 6 de 6 y eso no nos lo va a quitar nadie de la cabeza, y eso empieza este fin de semana. Así que nada, a centrarnos en Numancia. Nos queda un entrenamiento más para preparar cosas, y el sábado yo espero que sea un gran día para nuestro club y para todo el aficionado al Compostela y del fútbol gallego, que además sabemos que nos van a estar viendo, que nos van a estar siguiendo. Somos junto con el Celta B, que también juega el sábado antes que nosotros, pues que todo el fútbol gallego nos va a estar mirando, y bueno, afrontamos esta nueva fase con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Bueno, desde luego, de 6 hay que hacer cuentas. ¿Qué más da la diferencia? Y ya la última. ¿Firmaste algo con el Coruso? ¿Tienes un precontrato? No, ¿por qué? Digo yo, porque hablaba un día del Compostela, tenías un tweet diciendo que eres la rehostia. No sé si ya te están tirando los tejos. Para nada, tiene un grandísimo entrenador y no creo que tengan que andar mirando nada, no, que va. El Coruso, por medio de sus redes sociales y demás, pues bueno, creo que que define perfectamente lo que es ese club, ¿no? Un club humilde como nosotros, un club que bueno, pues que da valor a lo que hacen ellos y a lo que hacen los demás, que no solo en el fútbol, sino en la sociedad es difícil de ver. Parece que lo bueno solo es lo que hace uno, y lo que hagan los demás pues nos genera envidias o problemas o demás, y cuando aparecen este tipo de comentarios y de apreciaciones de gente que aún por encima
son rivales tuyos, pues no hay más que aplaudirles, darles la enhorabuena y darles las gracias. A partir de ahí, pues bueno, viene un poco también a relación lo que hablábamos en la rueda de prensa postpartido y semanas anteriores, ¿no? Creo que bueno, que la filosofía y el buen hacer del club, jugadores, bueno, de todos, creo que está causando mella, creo que estamos haciéndonos notar en el fútbol gallego, en el fútbol de la categoría y eso, pues bueno, es digno.